Desde el 1 de enero de este año, cada vez que un migrante en Estados Unidos envía dinero en efectivo a su familia, el gobierno se queda con una parte. No es una comisión del banco, no es el tipo de cambio, es un impuesto federal, nuevo, que nadie te explicó bien. Y aunque suena a solo un 1%, ese 1% ya le está costando cientos de millones de dólares a las familias que menos pueden perderlos. Y lo curioso, lo que casi nadie está contando, es que las remesas a Centroamérica no cayeron con este impuesto, subieron, y hay una razón muy específica detrás de eso, que tiene que ver con algo que probablemente no esperas. Al final de este video vas a entender, primero, cómo funciona realmente este impuesto y quién termina pagándolo. Segundo, por qué el dinero sigue entrando a la región a pesar del impuesto, y qué fuerza oculta está detrás de eso. Y tercero, que alternativas ya están usando millones de familias para evitarlo por completo, y si tiene sentido considerarlas para tu propio caso. Cada mes, millones de familias en nuestra región esperan una transferencia de un familiar que trabaja en Estados Unidos. Este enero, por primera vez, esa transferencia llegó con un descuento que nadie les había avisado. Bridge. Y esto no es un caso aislado, es una política que ya está en marcha. El 1 de enero de 2026 entró en vigor un impuesto federal del 1% sobre ciertas remesas enviadas desde Estados Unidos, aprobado dentro de una ley fiscal más amplia, firmada en julio de 2025. La cifra suena pequeña, pero hay que ponerla en contexto, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Latinoamérica y el Caribe recibieron un récord de 173.7 millones de dólares en remesas en 2025, aplicado sobre un flujo de ese tamaño. Un 1% no es un detalle contable, es una cifra que se mide en miles de millones. Y aquí está la primera conversión práctica. Analistas estiman que por cada punto porcentual que sube el costo de enviar dinero, el volumen de remesas tiende a caer alrededor de un 1,6%. Eso significa que, para una familia que recibe $200 al mes de un familiar, la diferencia no es solo el $2 del impuesto, es el efecto acumulado de que enviar dinero se vuelve poco a poco menos atractivo. El impacto no es igual en toda la región. En países como Honduras, Guatemala y El Salvador, las remesas representan más del 20% del Producto Interno Bruto. No es una ayuda extra, es una parte estructural de la economía, del alquiler, de la canasta básica, de la educación de miles de familias. Ahora bien, hay un dato detrás de esto que casi nadie menciona, y es el dato que explica por qué, a pesar de todo esto, las remesas a la región no colapsaron, al contrario. Pero, ¿por qué el dinero sigue entrando con más fuerza justo cuando debería estar cayendo? La respuesta tiene que ver con algo que empezó a moverse desde 2025, y cuando lo entiendas vas a ver por qué los titulares no están contando la historia completa. Para entender esto, imagina algo simple. Tú mandas dinero a tu familia no en pesos ni en lempiras, lo mandas en dólares, y del otro lado, ese dólar se convierte a moneda local. Si tu moneda local se fortalece frente al dólar, cada dólar que envías rinde menos allá. Y eso, según datos del propio BID, es exactamente lo que está pasando. Desde enero de 2025, el peso mexicano se ha apreciado alrededor de un 15% frente al dólar, y 10 de las 13 monedas latinoamericanas, con tipo de cambio flexible, se han fortalecido en el mismo periodo. Para mantener el mismo poder adquisitivo en casa, muchos migrantes han empezado a enviar más dólares que antes, no menos. Y aquí está el dato, que cuando lo vi, tuve que revisarlo 2 veces entre enero y abril de 2026. La fuerza laboral migrante mexicana en Estados Unidos cayó en 730,000 personas, comparado con el mismo periodo de 2025, en 710,000 hombres, 20,000 mujeres. Al mismo tiempo, la fuerza laboral de otros países de la región, sobre todo mujeres de Centroamérica, creció en alrededor de 360,000 personas. Esto es algo que, francamente, me parece preocupante. Y te explico por qué las políticas migratorias más estrictas están reduciendo específicamente la mano de obra mexicana. Un aumento en el monto promedio enviado que en la práctica está compensando, al menos por ahora, el efecto del impuesto y de la caída en el número de migrantes trabajando. Y aquí está el dato que, cuando lo vi, tuve que revisarlo 2 veces, entre enero y abril de 2026, la fuerza laboral migrante mexicana en Estados Unidos cayó en 730,000 personas, comparado con el mismo periodo de 2025 en 710,000 hombres, 20,000 mujeres. Al mismo tiempo, la fuerza laboral de otros países de la región, sobre todo mujeres de Centroamérica, creció en alrededor de 360,000 personas. Esto es algo que, francamente, me parece preocupante. Y te explico por qué las políticas migratorias más estrictas están reduciendo específicamente la mano de obra mexicana. Menos personas mandando remesas desde ese origen. Pero el flujo total de la región sigue creciendo porque otros orígenes están, por ahora, compensando la caída. Una recuperación estadística que oculta una fragilidad real. Si la misma política migratoria se extiende al resto de la región, no habrá compensación posible. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que la mayoría de la gente que solo vio el titular del impuesto no entiende. El número total puede subir mientras la situación de fondo se deteriora. Y aquí voy a decir algo que
va un poco a contracorriente de cómo se suele contar esta historia. El verdadero riesgo para las familias que dependen de remesas no es este impuesto del 1%, es la combinación de deportaciones, menor participación laboral migrante, y un dólar que en algún momento puede volver a fortalecerse. El impuesto es el titular fácil, la política migratoria es el motor real. Si llegaste hasta aquí, ya tienes más contexto que el 90% de la gente que solo leyó el titular sobre el impuesto a las remesas. Ahora que entiendes el porqué, lo importante es qué va a pasar en los próximos meses. Y uno de los 3 escenarios que te voy a mostrar afecta directamente el dinero que tu familia recibe esta misma semana. Lo que pasa en los próximos 6 a 12 meses va a depender sobre todo de 3 variables: la política migratoria de Estados Unidos, el comportamiento del dólar y cuánto se acelere la adopción de canales digitales para evitar el impuesto. Y hay 3 caminos posibles. Según las proyecciones actuales del BID, las remesas a la región seguirán creciendo en 2026, pero a un ritmo más lento que en 2025, de un crecimiento de doble dígito a uno de un solo dígito. México sentiría el mayor golpe en términos absolutos, con una reducción proyectada de más de 1.500 millones de dólares al año según estimaciones basadas en la elasticidad del 1,6%. Centroamérica, en cambio, seguiría creciendo, sostenida por la migración reciente y la apreciación de sus monedas. Este es el escenario más probable, pero hay uno que me preocupa más. Si las deportaciones se intensifican en la segunda mitad de 2026 y se extienden más allá de la comunidad mexicana hacia otros países de origen, el efecto de compensación que vimos en Centroamérica podría revertirse. En ese caso, países donde las remesas representan más de 20% del PIB, como Honduras, Guatemala y El Salvador, podrían ver una combinación peligrosa, menos dólares entrando y una moneda local presionada, lo que encarecería directamente la canasta básica. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, esto también significaría menos empleo disponible en sectores más vulnerables a la fiscalización migratoria, como construcción y servicios. No quiero exagerar esto, pero en el peor caso, hablamos de una caída combinada de remesas y empleo que golpearía a las familias por 2 lados a la vez. Este escenario no es el más probable, pero merece atención porque ya está ocurriendo en la práctica. La ley que creó el impuesto exime explícitamente a las transferencias hechas por tarjeta o cuenta bancaria, solo grava el efectivo y los giros físicos. Y esto ha acelerado algo que ya venía creciendo, según encuestas de la industria. Alrededor del 71% de las instituciones financieras en Latinoamérica ya usan stablecoins, monedas digitales ligadas al dólar, para pagos transfronterizos, con costos de hasta un 40% menores que los canales tradicionales. Empresas como Bitso ya procesan una parte significativa de las remesas entre Estados Unidos y México usando estos rieles digitales, y compañías tradicionales como Western Union han perdido participación de mercado frente a estas alternativas. Si esta tendencia se acelera, el impuesto en efectivo podría terminar siendo, en la práctica, o casi irrelevante para una parte creciente de los migrantes, aunque eso trae sus propios riesgos, sobre todo para quienes no tienen acceso bancario y siguen dependiendo del efectivo. Nadie sabe exactamente qué combinación de estos 3 escenarios se va a dar, pero lo que sí sé es que la variable que más importa vigilar no es el impuesto en sí, es la política migratoria de los próximos meses. Entonces, ¿qué hace uno con toda esta información? Hay 3 cosas concretas que tiene sentido considerar ahora mismo, y una de ellas la puedes hacer hoy mismo. Personalización en 24 a 48 horas. Si envías o recibes remesas regularmente, vale la pena revisar si tu método actual, efectivo, giro físico, está sujeto al impuesto, y comparar el costo real frente a opciones exentas como transferencias por cuenta bancaria o tarjeta. México, por ejemplo, ya ofrece una tarjeta específica pensada para evitar este cobro. Revisar esto puede representar un ahorro directo desde el próximo envío. Para quien maneja algo de capital, revisar en 1 o 4 semanas. Vale la pena seguir de cerca cómo evoluciona el tipo de cambio en tu país, especialmente si tu moneda se ha estado fortaleciendo frente al dólar. Eso afecta tanto a quien recibe remesas como a quien tiene ahorros o inversiones en moneda local. Macro, a vigilar 1 o 3 meses. Lo más importante que hay que monitorear no es el impuesto en sí, sino los datos de empleo y deportaciones que publica trimestralmente el Censo de Estados Unidos, porque ahí es donde se ve venir con antelación cualquier cambio real en el flujo de remesas. Y hay algo más que me parece importante señalar, mientras todos hablan del impuesto del 1%. El costo promedio real de enviar remesas a la región sigue siendo de alrededor del 6% por las comisiones tradicionales, 6 veces más que el impuesto que tanto se comenta. La verdadera oportunidad de ahorro para millones de familias no está en evitar un impuesto pequeño, está en elegir mejor el canal de envío. Con todo esto en mente, déjame resumirte en 3 frases lo que hemos visto hoy. Entonces, el impuesto del 1% a las remesas es real y ya está en vigor, pero no está frenando el flujo de dinero hacia la región N, menos a L menos, ¿no? Todavía, lo que sí está cambiando de fondo es quién manda ese dinero y por qué canal lo hace, con la política migratoria como la verdadera variable a vigilar, y las alternativas digitales, exentas del impuesto, están creciendo más rápido de lo que la mayoría de la gente cree. ¿En qué país estás viendo esto? ¿Y cómo lo está sintiendo tu familia o las familias que
que conoces que dependen de remesas, y esto me lleva a algo que voy a explorar en el próximo análisis. ¿Por qué el dólar podría estar a punto de cambiar de dirección, después de casi un año de debilitarse frente a las monedas de la región? ¿Y qué significaría eso para todo lo que acabamos de ver hoy? Si este análisis te fue útil, dale like para que YouTube lo muestre a más gente en nuestra región. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento.